Hace pocos días, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador hizo una denuncia que ha sido recurrente en América Latina en los últimos 15 años, el financiamiento de Estados Unidos a ONGs. ¿Cómo le va a estar dando dinero el gobierno de Estados Unidos a una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo, de un gobierno democrático? ¿Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero? Esta misma denuncia la han hecho gobiernos de Cuba, de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Y ya en el año 2016, el expresidente Rafael Correa advertía que el continente estaba viviendo una invasión de ONGs y que muchas de ellas no eran realmente organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos que actuaban como partidos políticos, pero sin responsabilidad política. La proliferación de estas organizaciones en la región se dio a partir de los años 60 de la mano de Estados Unidos. Primero, el objetivo era contrarrestar a la Revolución cubana, luego a la sandinista y por último a los dirigentes políticos que desde 1999 llegaron al poder, decidieron desligarse de la agenda de Washington y recuperar el control de sus recursos naturales. No por casualidad, estas ONGs ampliaron su presencia en estos países entre los años 2002 y el 2012. En países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, algunas de estas ONGs financiadas por Estados Unidos han sido piezas fundamentales en la denuncia sobre supuestas violaciones a los derechos humanos, falta de democracia, de libertad de expresión, en la convocatoria a manifestaciones de calle y también en el levantamiento de expedientes en escenarios internacionales, como ha sucedido con Venezuela. Y aunque sus denuncias muchas veces no se ajustan a la realidad, las grandes corporaciones mediáticas y otros operadores políticos las presentan como fuentes incuestionables, donde nada de lo que dicen se verifica o se contrasta. En Venezuela, el gobierno ha denunciado que algunas de estas ONGs son fachadas de dirigentes políticos que han huido de la justicia y que incluso una de ellas llegó a utilizar el dinero que les envió Estados Unidos para financiar a mercenarios con los que intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro en el año 2020. La falta de transparencia y la opacidad en el manejo de sus recursos han sido una de las tantas sombras que arrastran ciertas ONGs. Para regular esta situación, el Partido Socialista Unido de Venezuela propuso hace poco en el Parlamento una ley que permita conocer quiénes las integran y quiénes las financian. De forma inmediata, estas organizaciones denunciaron una persecución en su contra. Pero lo que se plantea es lo mismo que establecen por ley los gobiernos de Canadá, los de la Unión Europea y el de Estados Unidos. Y es que en ninguno de estos países una ONG puede operar sin antes registrarse, indicar su función, quiénes la integran y el financiamiento que reciben. Si incumplen estas normativas, pueden recibir elevadas multas o incluso ir a la cárcel. Mientras Estados Unidos no permita que otros gobiernos financien a ONGs en su territorio, a la vez que ellos las financian en otros países, y mientras estas organizaciones se nieguen a cumplir mínimos requisitos de transparencia, más razones tendrán otros para pensar que ciertas ONGs podrían ser parte de ese llamado plan del enemigo invisible.